Hola a todas y todes, muchas gracias. Agradezco mucho la presencia. Sé que no es fácil levantarse un sábado temprano, así que ante todo un millón de gracias por el compromiso. Voy a compartir pantalla. Eh, a ver, súper. No, ahí sí. Ya. Súper, creo que se ve bien. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Maritza. Yo trabajo en el diseño de espacios participativos, espacio público con diseño participativo, así que les voy a hablar un poquito también desde la teoría y desde la experiencia de lo que es este proceso. Para esto he dividido la presentación en 3 bloques. Primero, la mujer en la toma de decisiones. Segundo, vamos a ver herramientas de participación. Y el tercer punto, que tiene que ver con las metodologías para el desarrollo de diagnóstico participativo, que es donde más voy a ahondar. Primero que todo, cuando hablamos de la mujer en la toma de decisiones y cómo la mujer se articula asociativamente de una manera horizontal, y cómo repercute y cómo nos movemos hoy en día, creo que es indispensable hacer un repaso o una pincelada de la mujer en la toma de decisiones en el periodo de dictadura. Creo que abordar este periodo de cómo la mujer se articula horizontalmente en el periodo de la subsistencia familiar es indispensable para entender cómo eso repercute en cómo nosotras ahora nos organizamos territorialmente. Yo me voy a enfocar en el caso de Chile, pero sin duda esto se extrapola a cómo las mujeres nos organizamos asociativamente de manera horizontal, justamente en los periodos de crisis y subsistencia. ¿Por qué quiero abordar el tema de las organizaciones de las pobladoras? Uno, porque cuando esto nace en pleno periodo de dictadura, perdónenme, voy a minimizar acá que no las veo bien, ahí sí. Las organizaciones de las pobladoras, cuando nacen y se organizan, ellas lo que buscan es satisfacer colectivamente, buscar una asociatividad entre ellas ante el retiro del Estado y su política subsidiaria. Además, la organización de pobladoras busca espacios afectivos de encuentro y desarrollo personal. Además, una acción social comunitaria que tiene que ver con la asistencia de problemas vitales que tiene que ver con la alimentación y la ayuda al núcleo familiar. Y por todo, la posibilidad de participar en la toma de decisiones, que esto es clave, que aquí hay un portal y una participación inédita en la mujer a nivel colectivo. Se vuelve una actora social, colectiva en estas situaciones. Entonces, el movimiento de mujeres pobladoras en dictadura, que nace como una solución transitoria a una supuesta transitoria represión política, que terminó siendo para nada transitoria, surge justamente orientada a cubrir las necesidades de alimentación de las niñas, de los niños, de todo el núcleo familiar, y nace como una respuesta reactiva, es decir, hay que ayudar a la subsistencia familiar, y por eso nacen los grupos de salud, las bolsas de trabajo, los talleres comunitarios, los comedores colectivos comunitarios, las ollas comunes, es decir, soluciones reactivas para estas situaciones. Pero luego, como les decía, como esta represión política no fue transitoria, fue bastante larga, la mujer y los grupos de mujeres se fueron complejizando, se fueron politizando cuando entendieron su condición de opresión y subordinación de género. Y es así como nacen movimientos emblemáticos como son las mujeres pobladoras de Peñalolén, los frentes de liberación femeninas, entre otros. Y esta organización de mujeres tiene un rol preponderante en la realización de las ollas comunes. ¿Qué son las ollas comunes? Las ollas comunes son la organización donde las mujeres se agrupan como una respuesta participativa y organizada frente al hambre, y como una reacción también a esta labor asistencialista que tenía la Iglesia Católica. Es sumamente importante, ya que las personas organizadas en esta época, un gráfico del año 86, de la región metropolitana, estamos hablando más de 24.000 personas organizadas
justamente a ayudar en temáticas de alimentación, como son las ollas comunes. Entonces, ¿con qué nos encontramos en esa época? En plena época de dictadura, cualitativamente vemos la diferencia de los roles de género, es decir, la sobrevivencia es un espacio femenino legitimado para la inserción de la mujer. Entonces, claro, cualitativamente vemos lo que ya siempre hemos escuchado, lo que sabemos, que la mujer está en la esfera privada y el hombre está en la esfera pública, y es por eso que la mujer se tiene que hacer cargo de la subsistencia, de la alimentación y del núcleo familiar. El espacio de la sobrevivencia termina siendo un espacio legitimado para la mujer. Y esto ya lo sabemos, o sea, cualitativamente sabemos que esto pasa, pero desde el punto de vista de la participación, lo que ocurre en este periodo de dictadura es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se abre un espacio inédito para la mujer. Y desde el punto de vista económico, su contribución pasa a ser determinante en la subsistencia familiar. No por el hecho de cuánto aportan en valor monetario, porque no es eso el valor en ese minuto, sino que en escala de prioridades satisfacen las necesidades básicas que tienen que ver con contribuir a lo vital. Entonces, esto es sumamente importante porque las mujeres no solo están participando cuantitativamente en estas organizaciones, sino que están tomando decisiones y siendo responsables de estas organizaciones. Por ejemplo, esta tabla me parece sumamente interesante, que tiene que ver con la cantidad de personas afiliadas a organizaciones en periodo de dictadura. Estamos hablando de mujeres alrededor de 9.900, o sea, casi 10.000 mujeres en la región metropolitana, versus hombres, que solamente tenemos a 4.300 afiliados a una organización de ayuda colectiva. ¿En qué estaban los hombres en ese minuto? Los hombres estaban en una dimensión reivindicativa, es decir, estaban en luchas con demandas al Estado. Estaban en partidos políticos, estaban en los sindicatos, en los colegios gremiales, en distintas organizaciones, pero siempre desde un punto mucho más individual, en donde salen liderazgos y cualidades personales, individuales, versus las mujeres que estaban en esta dimensión de la subsistencia. Por ejemplo, acá, en esta tabla, podemos ver mujeres en organizaciones de autoayuda que tiene que ver con la subsistencia de salud y alimenticia, 9.000 mujeres versus 1.000 hombres en organizaciones de autoayuda. Versus en las organizaciones reivindicativas que les decía que tienen que ver con las demandas al Estado, encontramos alrededor de 3.000 hombres versus mujeres solo 700. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que empiezan a surgir esta cantidad de mujeres organizadas desde un liderazgo gestionario colectivo. Es decir, mientras los hombres estaban haciendo actividades desde miradas individuales, es decir, desde un ámbito que tiene que ver cómo los hombres se organizan desde sus cualidades personales, desde sus personalidades, ya sea porque discursivamente tienen habilidades para seducir desde la oratoria, las mujeres estaban en otro rol. Las mujeres estaban liderando gestionariamente desde el ámbito horizontal. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen la cantidad de tiempo, 10 minutos, para hacerse cargo de todas las actividades. Por tanto, las demandas tenían que estar distribuidas entre ellas. Y por ende, los roles estaban distribuidos entre todas. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Empezamos a ver nuevos liderazgos gestionarios que sobrepasan los hombres versus 600 versus los 3.000 que tiene que ver con las dirigentes mujeres. Es decir, se difunde, se socializa un nuevo tipo de poder basado en la organización en grupo. Y eso significó que las mujeres descubrieran un nuevo espacio de inserción organizativa, y eso tiene que ver con una organización horizontal. Es decir, las organizaciones de sobrevivencia y sus articulaciones se organizan de una manera horizontal que repercute hoy en día cómo las mujeres nos seguimos organizando en los territorios y en los espacios sociales y políticos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Porque lo que les acabo de mostrar es en periodo de dictadura. Hoy en día no ha cambiado mucho la cosa, es decir, las mujeres nos seguimos vinculando colectiva y horizontalmente justamente en las asociaciones de autoayuda, que son como las agrupaciones de adultos mayores, centros de padres, organizaciones religiosas, juntas de vecinos, actividades culturales, etc. Y los hombres, cada vez se va equiparando la balanza, los hombres siguen liderando las
organizaciones reivindicativas, justamente las que tienen que ver con los partidos políticos, las agrupaciones sindicalistas, asociaciones gremiales, entre otras. Digo que cada vez se va equiparando más y me parece un gran destacar que en Chile vamos a tener la primera constitución paritaria en el mundo, que eso ha sido una reivindicación justamente a la lucha feminista, a la lucha social y a la lucha de todos los movimientos sociopolíticos. Pero esto en el ámbito de la acción, en el ámbito sociopolítico, de cómo las mujeres participamos en los espacios públicos. Pero ¿cómo ha sido la participación de las mujeres en la representación formal misma en la calle? Y puse este gráfico que me parece muy interesante, que tiene que ver con la cantidad de calles vinculadas a nombres de mujeres. Para eso puse un gráfico que ocurre en España, que me parece muy interesante, que muestra la cantidad de nombres que tienen, o sea, la cantidad de calles con nombres de mujeres, que va desde el 10 al 20%, y el caso, bueno, más crítico que tiene que ver con el de Valencia, que es solo un 10%. Y ahí uno podría decir, bueno, obviamente las calles no tienen nombres de mujeres porque estamos usando como referencia Europa y es demasiado antiguo. Pero las calles nuevas tampoco son paritarias. Y en el año 2004 hubo un casi intento de paridad, en donde las calles nuevas sí lograron tener representación de mujeres, pero luego decayó este gráfico. Entonces, a nivel cuantitativo, sabemos que las mujeres tenemos una baja representación literal en la calle y en el espacio público. Pero a nivel cualitativo, ¿cuál es la cualidad de esta mujer, este 10%, que sí ocupa y representa una calle? Esa cualidad es de vírgenes y santas, es decir, la cantidad de mujeres o nombre de mujeres que realmente representan el espacio público siempre está asociado a una cualidad de la santidad. Versus en los hombres, que nos encontramos con una cantidad de oficios muy variados, como por ejemplo en el caso de Valencia, que hay doctores, pintores, músicos, maestros, arquitectos y distintos oficios representados en el espacio público, versus la mujer, para poder usar y ser dueña de ese espacio, está considerado a una mujer que es justamente una santa, una virgen, y en un porcentaje despreciable, damas, diputadas, hermanas, matronas y monjas. Por eso creo que es muy bonito y es muy reivindicativo lo que pasa justamente con el colectivo de las tesis, que es la apropiación y la reivindicación de las mujeres literal en el espacio público. Pero ¿qué pasa entonces, ahora que sabemos que la representación es desigual? ¿Qué hacemos justamente, o qué herramientas contamos para hacer participar a estas mujeres justamente en la toma de decisiones del espacio público? Primero que todo, considerar que las bases de la perspectiva de género en las políticas públicas, tenemos que considerar que la perspectiva de género no puede limitarse solamente cuando lo asociamos a la pobreza. Es decir, no es una condicionante que solo utilizamos cuando queremos estudiar grupos más vulnerables o sectores más vulnerables. Segundo, no considerar que la cuestión de género se aborde por el mero hecho de trabajar con mujeres. Es decir, no es una herramienta instrumental. No porque hacemos un grupo con 10 mujeres... Ay, perdón, hay un micrófono que está abierto. Muchas gracias. Segundo, considerar que, como les decía, que el trabajar con mujeres no es instrumental, o sea, no porque hacemos un grupo con mujeres ya estamos incluyendo el enfoque de género. La necesidad de elaborar propuestas consistentes y argumentadas de políticas, es decir, que realmente los gobiernos locales tengan propuestas para trabajar e incluir en sus metodologías participativas el enfoque de género, pero para ello tenemos que contar con un equipo y con mujeres que estemos capacitadas justamente para aplicar estas herramientas en los espacios de participación. Y la quinta, por supuesto, voluntad política para constituir esto como una política pública en nuestros gobiernos regionales y locales. ¿Qué es lo que impide la participación de las mujeres hoy en día? Bueno, varias cosas, pero lo puse en 4 puntos. Primero, tiene que ver la tradicional distinción, como ya todas sabemos, que tiene que ver con el espacio público para los hombres y el espacio privado para las mujeres. Y esto obviamente inhibe
y nos coarta al momento de poder tomar decisión y participación justamente en el espacio público. Por tanto, muchas veces las mujeres cuando están en grupos mixtos no se atreven a participar porque ya viene arraigada esta costumbre de quedar calladas, menoscabadas e inseguras justamente por los grupos masculinos. Segundo, los modelos de socialización de las mujeres y los hombres son distintos, es decir, pasa que de repente cuando hacemos grupos mixtos, los hombres de alguna manera se comen el espacio y toman la palabra y toman la participación sin darse cuenta, pero ya porque lo tienen completamente arraigado. Y es labor de nosotras justamente tomar la acción y tomar la palabra a las mujeres para que puedan hablar y puedan ser también, la voz pueda ser paritaria. Es decir, si habla un hombre, considerar siempre que pueda hablar una mujer y que parta hablando una mujer justamente en estos grupos mixtos. El tercero tiene que ver con la disponibilidad de recursos, saber que muchas veces cuando hacemos talleres o cuando hacemos acciones participativas con enfoque de género, vamos a tener dificultades con que las mujeres puedan llegar porque el acceso a los recursos no es el mismo. Y el cuarto tiene que ver con que las mujeres muchas veces, al momento de ser consultadas por sus derechos individuales, les cuesta llegar a saber cuáles son sus demandas porque cotidianamente siempre están respondiendo a necesidades colectivas de su familia, es decir, motorizan todas sus necesidades a las necesidades familiares y no a las necesidades personales de ellas. Consideraciones para la participación de las mujeres. ¿Cómo hacemos entonces para que estas mujeres puedan participar y podamos respetar estos procesos democráticos cuando queremos trabajar con el espacio público, con los espacios colectivos de acción? Primero, considerar que la mujer que vamos a invitar tiene una doble o triple carga laboral, por tanto, la distribución del trabajo, como sabemos que es desigual, tenemos que considerar que invitarla a participar va a ser una cuarta o quinta carga a su vida. Segundo, saber que si invitamos a las mujeres a espacios participativos, estas mujeres probablemente van a llegar con sus hijas y sus hijos y nosotros tenemos que ser capaces de poder responder a las necesidades de ellas y también contar con un espacio para que ellas puedan venir con las niñas y los niños. Y tercero, considerar que el horario debe ser amigable para ellas. Es decir, tienen que ser unos horarios, en lo ideal que no sea los fines de semana y que no sea posterior a las 6 de la tarde, que es justamente cuando ellas tienen una mayor carga en sus hogares. Por tanto, cuando hacemos un trabajo participativo con enfoque de género, ya sea desde el área del diagnóstico o de la planificación, tenemos que considerar que una planificación estratégica o un diagnóstico estratégico no es lo mismo que una planificación o un diagnóstico desde el enfoque de género. Aquí puse una tabla con las diferencias de lo que es una planificación estratégica, es decir, cuando trabajo en los territorios con hombres y con mujeres, pero por igual a cuando trabajo desde la mirada del enfoque de género. No voy a ahondar en cada una de las columnas porque es muy largo, pero lo puse acá para que después cuando revisen el PowerPoint puedan leerlo. Pero en resumen, lo importante de entender que tenemos que trabajar con la planificación del enfoque de género es porque esta herramienta va a dotar a los gobiernos locales de una verdadera herramienta democrática de equidad e inclusión. Es decir, cuando trabajamos con el enfoque de género, damos cuenta de una multiplicidad de actores y de actoras que desarrollan su actividad y su vida en el territorio con diferentes intereses y con diferentes posiciones. Entonces, si ya sabemos cómo poder trabajar con las mujeres, sabemos que hay limitancia y tenemos que tener ciertas consideraciones y ciertas pautas para poder trabajar con ellas, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cuáles son estas metodologías? Primero, cuando trabajamos con mujeres, con grupos de mujeres, tenemos que siempre preguntarnos qué está pasando y por qué está pasando eso en el territorio. Es decir, la planificación con perspectiva de género implica que en todas las fases del proyecto, ya sean desde el diagnóstico, desde el desarrollo y cómo ejecutamos el trabajo, tiene que incluir las variables de función de género. ¿Qué son estas variables? ¿Qué son estos indicadores de género?
son todos aquellos indicadores que nos ayudan a relacionar los recursos que necesitan tanto mujeres como hombres, poder diferenciar las actividades que realizan las mujeres y los hombres en este territorio, y también tener una relación de cómo controlan y acceden a los recursos que sabemos que son diferenciados. Lo que yo les quiero contar es la experiencia que hemos tenido en el Quiero Mi Barrio. Yo trabajo en el programa de recuperación de barrios. Para las que no son de Chile y no conocen el programa, este es un programa que se inserta en los territorios durante 3 años, y lo que hacemos es mejoramiento del espacio público con la participación de las vecinas y los vecinos. Y para poder saber cómo mejoramos este espacio público, qué hacer, sin duda tenemos que hacer un proceso de diagnóstico diferenciado entre mujeres y entre hombres. Y el mapa de mujeres es sumamente interesante, que es lo que les estoy mostrando acá, que es poder diagnosticar qué es lo que está pasando y cómo lo están viviendo ellas y cómo lo están viviendo ellos. Cuando hacemos una planimetría de autodiagnóstico y queremos saber qué está pasando en ese barrio, tenemos un diagnóstico que es transversal, tanto para hombres como para mujeres, que tienen que ver con las problemáticas ambientales, con las zonas de inundación, etc. Pero sin duda, cuando el mapa agarra una diferencia completamente notoria, tiene que ver con los problemas de inseguridad, o más que la inseguridad misma, con la percepción de inseguridad. Y ahí es sumamente valioso cómo cambia un mapa del grupo de las mujeres con el mapa que arman los hombres, porque la percepción de inseguridad es mucho más amplio y mucho más diverso en comparación a los hombres, que ven la inseguridad como un asalto o una posibilidad de perder un objeto, versus la mujer, que tiene una percepción de inseguridad mucho más compleja y completa en su territorio. Pero cuando trabajamos con la perspectiva de género y cuando trabajamos con mujeres, no solamente tenemos que trabajar con las mujeres, sino que también tenemos que trabajar con las mujeres de más temprana edad, que tiene que ver con las niñas. Tenemos que, cuando hacemos un trabajo participativo democrático, tenemos que incluir la mirada de las niñas y los niños y reconocerlos como un grupo de interés. Y es por eso que creo que es importante entender que cuando hablamos del derecho de las niñas y los niños en la ciudad, no es lo mismo hablar del derecho de los niños en la ciudad que hablar del derecho de los niños a la ciudad. Porque cuando hablamos del derecho de las niñas y de los niños a la ciudad, estamos diciendo en resumen que es el derecho a que ellas opinen y que ellas participen de los procesos participativos. Muchas veces no se considera a las niñas y a los niños, y esto es por variadas razones, porque las niñas y los niños son considerados sujetos de segundo grado, porque se piensa que las niñas y los niños no tienen un pensamiento crítico, qué podría aportarnos una niña y una niña del espacio público, a qué conclusiones podría llegar, qué saben ellas y ellos de lo público, porque tenemos una mirada sumamente adultocentrista del espacio público. Y esto es sumamente importante porque si las mujeres hemos sido excluidas del proceso de diseño, del proceso del uso del espacio público, las niñas durante mucho tiempo fueron olvidadas como sujetos también que habitan el espacio público y principalmente el espacio de juego, y esto es clave. Ya, ¿por qué digo que es clave? Porque ya a mediados, yo creo que de los años 90, que muchas geógrafas comenzaron ya a interesarse por las geografías de la infancia, por las geografías de la niñez, y empezaron a estudiar y a darse cuenta que las niñas y los niños no se comportaban de manera igual en el espacio público y que su incidencia era distinta. ¿Por qué es distinta la incidencia de las niñas y de los niños en el espacio público? Yo creo, bueno, principalmente, en resumen, yo creo que por dos. Uno, porque las niñas y los niños cada vez están usando menos el espacio público, están cada vez más retraídos en el ámbito privado por un millón de cosas, porque el ámbito privado les está brindando mayor goce en este momento debido a la inseguridad que les genera el espacio público. Y esta inseguridad del espacio público hace que lo que se genera en el espacio público es un espacio construido por adultos, para adultos y vigilado por adultos.
Es decir, tenemos a los niños encerrados en nuestras casas, a las niñas encerradas en nuestras casas, y el poco espacio público que generamos para ellas y para ellos es un espacio que al final está para satisfacer al adulto y no para satisfacer a las niñas y a los niños. Y la segunda razón tiene que ver porque la planificación urbanística ha dejado de lado el diseño de ciudades que contemple áreas de juegos como una herramienta vital en el desarrollo de la infancia. Y cuando se desarrolla este espacio público para las niñas y los niños, no es equitativo, es completamente diferenciado. ¿Por qué? Porque las niñas terminan usando menos el espacio público, justamente por esta inseguridad, porque las niñas pueden usar el espacio público cuando la mamá o el papá llega de la casa. En cambio, los niños suelen andar en su barrio solos, salen en la mañana, llegan de tarde, llegan de noche, tienen una autonomía y una libertad para moverse por su barrio que las niñas no poseen. Y es por eso que podemos ir a una población, a una villa, al lugar más precario posible, pero sí o sí vamos a ver una cancha de fútbol, como sea. Y en esa cancha de fútbol vamos a ver siempre niños jugando, a diferencia de las niñas, que las niñas están recluidas en sus casas y a pesar de que tienen una mayor diversidad de intereses y juegan de una manera más variada, están concentradas en su vivienda y usando cada vez menos el espacio público. Y no es que las niñas obviamente no se interesen por el fútbol, sabemos que estas actividades deportivas son de intereses de ellas, pero la heteronorma hace que los niños usen más el espacio público y como ellos pueden salir y tienen esta autonomía, terminan usando el escaso espacio público generado para la infancia. Este mapa me parece sumamente interesante, es un mapa generado en la Ciudad de México, en donde se muestran las áreas abiertas, es decir, las áreas que cuentan con espacio público para niñas y niños versus la concentración de niños y niños donde hay colegios o jardines infantiles. Y podemos ver que donde hay mayor concentración de colegios y de jardines, no se condice con la cantidad de espacio público a disposición para que ellas y ellos puedan jugar. O sea, no solamente las niñas y los niños están fuera de los espacios de diseño, sino que cuando los adultos diseñan estos espacios públicos, tampoco hay una concordancia entre lo que se diseña como espacio público con lo que se diseña para los espacios de juego y de satisfacción para ellas y ellos. ¿Qué hacemos entonces para que las niñas y los niños puedan participar y puedan ser parte de estos procesos democráticos? Tenemos varias alternativas, pero principalmente yo creo que estas son las más importantes. La clásica es la que se ha hecho siempre, que tiene que ver a interesar y vincular a las niñas y a los niños como en los espacios de participación, pero siempre desde una mirada adulta. Es decir, nosotros los adultos diseñamos y las niñas y los niños usan el espacio público como un usuario y nada más. Tenemos otra opción, que es las niñas y los niños desde una mirada más consultiva, en donde les consultamos qué opina sobre ese espacio público, qué opina de ese espacio de juego o qué opina de su ciudad y su barrio. Y el más importante, en donde ellos no son no es una participación consultiva, sino que es una participación vinculante y vivencial que tiene que ver con los talleres, en donde se considera su opinión, se considera sus visiones y se considera el diagnóstico de cómo ellos habitan y ellas habitan ese espacio. Para eso, nosotros en el Quiero Mi Barrio, en el programa que hacemos en Ñuñoa, hemos hecho talleres y recorridos barriales con niñas y con niños. Y esto es sumamente importante para poder determinar cómo mejorar ese espacio público y cómo hacer que realmente esta participación sea con un enfoque de género lo más transversal posible. ¿Qué es lo que podemos levantar cuando hacemos talleres con niñas y con niños? Primero, exponer datos sobre experiencias barriales y cómo se relacionan con su ciudad, con su casa, con su colegio y con los trabajos de sus padres y sus madres. Podemos levantar ideas de cómo ellas y ellos quieren mejorar su barrio y también nos sirve para identificar problemas y discutir soluciones del espacio inmediato donde ellas y ellos viven. En el caso del Quiero Mi Barrio, nosotros hemos hecho distintas metodologías y me parece interesante mencionar que, por ejemplo, en el año 2015, cuando yo partí haciendo el Quiero Mi Barrio, no incluimos la perspectiva de género como un factor primordial
al momento de trabajar con las niñas y los niños. Es decir, dijimos, niñas y niños piensan y actúan por igual, vamos a hacer talleres mixtos porque no hay diferencia entre ellos. El resultado de eso fue un resultado óptimo porque realmente pudimos levantar las necesidades, pero no fue una metodología exhaustiva porque no consideramos que efectivamente los sueños de las niñas y los niños son similares, pero las vivencias, es decir, desde el presente, como ellos habitan su espacio, es completamente distinto. 5 años después volví a hacer este programa. Yo ya tenía completamente incorporada la perspectiva de género, me había vuelto una mujer feminista, las instituciones públicas también han cambiado afortunadamente su visión, y ahora sí se aplica la perspectiva de género al momento de participar con niñas y niños. Y lo que hicimos esta vez, a diferencia de mi experiencia 5 años anterior, fue separar a las niñas y a los niños en el proceso de diseño. Y lo que hicimos fue hacer recorridos separatistas. Es decir, le pedimos a las niñas y a los niños que nos llevaran a recorrer su barrio y que nos mostraran desde la experiencia, desde el presente, cuáles eran los lugares que ellas más disfrutaban y los lugares que más las insegurizaban. En el caso de los niños, obviamente todos nos llevaron a la cancha de fútbol que está en la población, versus las niñas que no sabían a dónde ir porque no juegan en la cancha de fútbol, tampoco salen mucho a la calle porque los papás llegan muy tarde a la casa, entonces no tenían espacio a los cuales llevarnos, y eso me impactó muchísimo. Y segundo, que cuando le preguntamos a los niños que nos llevaran a los espacios que más le insegurizaban de su población o de su villa, no había. Los niños se sentían libres e indestructibles en su población, versus las niñas que sí nos llevaron a los pasajes donde más se sentían inseguras, que es donde se vende droga, que es donde se juntan adolescentes a tomar, y principalmente no porque ellas se vean afectadas de manera directa, sino porque ven que a sus mamás las molestan y se sienten inseguras en ese espacio. Es decir, la inseguridad también es heredada y ellas terminan habitando ese espacio público con miedo porque saben que es inseguro para su madre. O sea, ya desde muy temprana edad las mujeres habitan con miedo al espacio público y no tienen la misma autonomía que los niños. Y acá, bueno, son más imágenes del proceso participativo con niñas y con niños. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que las niñas y los niños no habitan el espacio público por igual, no gozan el espacio público por igual, ¿qué consideraciones debemos tener para poder trabajar con ellas y con ellos? Primero, que el diseño de barrios debe contemplar la participación de niñas y niños, o sea, cuando hacemos una participación con enfoque de género, debemos incluir la edad como una variable, para levantar problemáticas e ideales de esos barrios. El género indiscutiblemente condiciona nuestra percepción y nuestra inseguridad en el modo de habitar. Por eso es sumamente importante diferenciar que las niñas y los niños no se muevan por el espacio público por igual. Segundo, consideración, que las niñas y los niños deben ser partícipes de los procesos deliberativos y de votación. Es decir, las niñas deben votar y deben decidir y discutir entre ellas y entre ellos cómo manejar, cómo usar y cómo gozar el espacio que ellos van a usar, y no desde la mirada adultocentrista, que es la que siempre hacemos cuando diseñamos el espacio público o cuando diseñamos procesos participativos de cualquier índole. Segundo, que las áreas de juego deben ser espacio para ellas y para ellos, pero como la inseguridad no la vamos a erradicar de la noche a la mañana, definitivamente tienen que ser espacios de goce para ellos, pero también pensados en espacios que puedan ser usados por los adultos para que puedan acompañar el proceso de las niñas y de los niños. Y por último, cuando trabajamos con niños y con niñas, al momento de diseñar justamente este espacio público, de cómo quieren habitar su villa o cómo quieren habitar sus espacios inmediatos, muchas veces pasa que ellos no cuentan con muchos referentes, y ahí desde nuestra herramienta tenemos que ayudarlas a ellas y a ellos a que puedan imaginar sin limitancias. ¿Cuáles son las herramientas que cuentan hoy en día los gobiernos locales para esto? Que me parece sumamente importante mencionar, son los consejos infantiles. Los consejos infantiles son órganos municipales o de gobiernos regionales que tienen que ver con participación ciudadana formada por niñas y por niños, y que su rol es ocuparse de los asuntos de la ciudad. Es decir, son consejos de niñas y de niños que se juntan a debatir y hacer propuestas de cómo quieren habitar su espacio.
Y esto, en los países que se implementa, son aproximadamente grupos de 20 niños, entre 10 y 12 años, también hay grupos especializados de adolescencia, pero en el caso de los niños, por lo general son de 10 a 12 años, y durante 2 años, y esto se va renovando para que realmente el Consejo Infantil tenga una mirada lo más amplia posible de lo que es la participación. ¿Por qué es importante contar con consejos infantiles o consejos de la infancia, perdón, de la niñez, más que infantil? Porque cuando tenemos un consejo de niñas y de niños, estamos diciendo, es un indicador clave de qué tan inclusiva es esa ciudad. En la medida que una niña y un niño goza el espacio público, estamos hablando de una inclusividad mucho más transversal. ¿Qué es lo que hacen los consejos infantiles? ¿O qué es lo que pueden hacer y lo que hacen en las ciudades donde se implementa esto? Primero, plantean diseños en los contextos físicos sociales que permiten una experiencia autónoma de las niñas y de los niños. ¿Por qué digo autónoma? Porque hoy en día la experiencia que tienen las niñas y los niños siempre es condicionada a que haya un adulto presente para que ellos puedan gozar de ese espacio. Segundo, sirven para planificar contextos que permitan a las niñas jugar en independencia y gozar de independencia de los padres. Esto es muy bueno, parecido al punto 1. El tercero, los consejos infantiles nos ayudan a diseñar y a proteger áreas verdes y entornos naturales de nuestros barrios y de nuestras ciudades, y también los consejos infantiles asesoran en los tipos de soluciones medioambientales y energía actualmente. Para finalizar, ¿cuáles son como las conclusiones las que quiero compartir hoy cuando trabajamos desde un enfoque de género y desde herramientas democráticas? Primero, que tenemos que eliminar todos los obstáculos que impidan a las mujeres participar de manera eficaz. Esto es decir, cuando trabajamos con mujeres tenemos que considerar variables como la movilidad, la seguridad pública, el acceso a la información que es diferenciada a los hombres, la intimidación y la violencia como una condicionante que siempre está presente cuando trabajamos en grupos de mujeres. La segunda, es la necesidad de incorporar en el estudio del espacio público y derecho a la ciudad no solo la perspectiva de género, es decir, no solo trabajar con mujeres, sino que también incluir la edad como una variable de análisis de la geografía social. Es decir, tenemos que trabajar con niñas y con mujeres cuando hacemos estudios y trabajos participativos. Y tercero, para que las mujeres seamos consideradas sujetos de derechos, esta participación y este uso del espacio público y de los espacios sociales se debe promover desde mucho antes, desde la infancia, desde la niñez, para que las niñas tengan y sepan que son sujetos de derechos, que pueden opinar, que pueden deliberar y que pueden gozar del espacio público como todas y todos. Eso, muchísimas gracias.